¿Stranger Things está avanzando o está retrocediendo? Hola a todos, yo soy Enrique Presa y el día de hoy hablemos de el primer volumen de la quinta temporada de Stranger Things. Yo sinceramente considero que Stranger Things, en lugar de avanzar, está retrocediendo. Pero antes de que me ponen en los comentarios, déjenme al menos explicarles a lo que me refiero, porque no necesariamente es algo malo, todo lo contrario. Siento que los hermanos Toffer nos han escuchado y nos han dado lo que habíamos pedido desde hace mucho tiempo: volver a los inicios de Stranger Things. ¿Y por qué lo digo? Porque desde hace mucho tiempo nos habíamos quejado de muchos personajes que habían perdido no solo su tiempo en pantalla, sino también su importancia en la trama, ya sea relevancia, protagonismo, desarrollo, etc. Cosa que en esta temporada nos dieron de vuelta, siendo Mike un claro ejemplo. Mike desde la temporada 3 quizás no había perdido toda su importancia como tal, pero sí algo que lo caracterizaba bastante, y era su rol como líder. Pasó de ser el líder de su grupito de amigos, de ser el protector para algunos, un ejemplo a seguir para otros, a ser simplemente la pareja de 11. Cosa que en esta temporada podemos ver cómo poco a poco recupera ese liderazgo que tanto lo caracterizaba, y de hecho muchísimo mejor ahora, porque ya no se trata de un niño, ahora es un adolescente que puede tanto liderar a su grupo de amigos, puede liderar al grupo de adultos, inspirar a su hermana Holly, defender a los pequeños de un Demogorgón, siendo una inspiración para Will y más. Siento que Mike en esta temporada está de nuevo en su prime. Otro personaje que volvió a llamar mi atención fue Lucas. Él nunca tuvo un papel tan protagónico como tal, pero lo que sí tenía era carisma y agallas. Esa escena en la que entra a hacerle cara a los abusivos que estaban molestando a Dustin simplemente fue aura pura. De hecho, no veíamos al grupo de los nerds unidos desde hace mucho tiempo. Cada temporada se separaban, claro, cada temporada siempre se formaban grupos, pero desde hace mucho tiempo no veíamos este grupo unido como tal. Da nostalgia verlos unidos, grandes, que ya no son el grupo de nerds que si bien es cierto, aún siguen molestando, ya no se dejan. Hopper y Once con su relación de padre e hija adoptiva, como Once ya no es una niña inocente que poco a poco ha ido fortaleciéndose, y no me refiero solo a sus poderes, sino en cuanto a carácter y actitud. Y como Hopper lo sabe, pero a pesar de eso no quiere dejar de cuidarla, a pesar de que confía en ella y sabe que es lo suficientemente capaz de valerse por sí misma, él siempre va a estar dispuesto a sobreprotegerla. Algo muy similar con lo que pasa con Joyce y Will. Joyce, a pesar de que sabe que Will ya no es el niño pequeño de antes, a pesar de que no necesita su protección o de su constante vigilancia, Joyce aún está traumado por los acontecimientos que pasaron desde que inició la serie y no quiere dejarlo ni un segundo solo. Y hablando de Will, la amistad que formó con Robin es inesperada, pero hasta cierto punto es entendible, ya que comparten algo muy importante en común: su orientación sexual. Tú eres igual. Que si bien es cierto, es un tema muy común hoy en día, para la época en la que se sitúa la serie, es un tema bastante controversial, bastante importante, es un tema íntimo para ambos, y el hecho de conocer a alguien que comparten esa similitud, ¿no? Eso es cierto que en cierta manera es reconfortante para ambos, pero a Will le sirve de inspiración, no solo para aceptarse a sí mismo, sino para expresarlo, para abrirse con los demás y mostrar la persona a quien realmente fue, a base de las experiencias de Robin que le contó, de cómo un montón de veces tuvo que ocultarse, ocultar su verdadero yo, y que ahora puede hacerlo totalmente libre, y cómo esas palabras sirvieron de inspiración para Will, pero eso lo quiero hablar luego. Creo que de mis escenas favoritas de este primer volumen de la quinta temporada, sin duda, es el secuestro de Holly. Es curioso cómo pensar que Holly, un personaje que había pasado tan desapercibido en toda la serie, ahora le estén dando bastante importancia. La escena en la que el Demogorgón entra a la casa de los Wheeler para llevarse a Holly, como Ted entró a la casa preocupado por Karen y por Holly. Yo sé que Ted no es el personaje más querido de la serie, tampoco el más útil, se la ha parado sentado en su sillón o durmiendo creo que casi toda la serie, pero el hecho de que sea un inútil no significa que merezca morir. A mí, sinceramente, sí me sorprendió el hecho de que volviera a casa con su palo de golf e enfrentara al Demogorgón, porque, claro, Ted y Karen no tienen ni idea de de qué es esa criatura, de qué es lo que estaba pasando en Hawkins, y aún así Ted se le enfrentó. No fue mucho de ayuda, obviamente, pero como digo, o sea, el hecho de que sea un inútil no significa que hubiese querido que muera. De hecho, hasta me dio pena, me dio lástima.
Igualmente Karen no tenía ningún contexto, pero wow, la escena en la que agarra la botella de vino y la rompe para enfrentarse con todo el Demogorgón fue otra escena que sinceramente me sorprendió bastante. Un cambio muy notorio también e importante considero es el de Dustin. Se ve que la muerte de Eddie le afectó bastante, y no solo en cuanto a estilo, imagen, sino en cuanto a personalidad. Eh, Cosa que no está mal, pero sí es triste ver cómo Dustin está constantemente amargado, furioso con el mundo y rebelde, toda a raíz de la muerte de Eddie, cuando creo que todos consideran conmigo en que Dustin era el corazón no solo del grupo, sino también de la serie, y duele verlo así ahora. Lo cual también me lleva a su relación de amistad con Steve. Amistad que se está viendo en riesgo ya que ambos han estado confrontándose en muchas situaciones, se les ha visto pelear constantemente y es un poco triste ya que su amistad era una de las más inesperadas y las más bonitas de toda la serie, siendo dos de los más grandes personajes de toda la franquicia, y es triste verlos discutir constantemente. De hecho, hasta es preocupante porque nos puede indicar de que quizás algo le vaya a pasar a uno de los dos y que no haya ese momento de reconciliación, de un último abrazo, hasta antes de una trágica pérdida. Y hablando de Steve, aquí probablemente voy a entrar en un tema controversial y me da igual si me funan en los comentarios o no, pero voy a dar mi opinión, porque como dije, no estoy para complacer a nadie, de seguro habrá gente que opina igual que yo, habrá gente que no, se vale estar en desacuerdo, pero para dejarlo en claro, yo sé que Steve tiene una gran fanaticada, yo estoy incluido ahí, pero el hecho de que sea fan de Steve no significa que no pueda ser fan de la relación que tienen Nancy y Jonathan o viceversa. ¿Por qué? Porque considero que la relación de Nancy y Jonathan inició mucho más fluida y mucho más sana, a diferencia de la relación de Nancy y Steve. ¿Por qué? Porque la relación de Nancy y Steve, si bien es cierto, Steve sí sentía cosas por Nancy, Nancy consideró que no, ya que lo veía como un simple crush de preparatoria. Al madurar y darse cuenta de que Steve no era el hombre que quería en su vida, simplemente termina con él e inicia una relación con Jonathan. Voy al intercambio de palabras que hubo entre Jonathan y Steve en el auto. Steve le dice a Jonathan para ir a visitar a Nancy a llevarle flores, cosa que Jonathan se lo toma mal y se ofende que una persona quiera llevarle flores a su pareja y cree que simplemente es un truco más para llamar su atención, ya que lo ha hecho anteriormente. Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. A lo que le dice egoísta a Steve, a lo que Steve responde que Jonathan simplemente está actuando muy paranoico y en vez de enfocarse en él, en Steve, debería enfocarse más en su relación con Nancy. Aquí yo considero que ambos tienen un buen punto y que ambos tienen razón. Por una parte, Steve, si bien es cierto, obviamente Jonathan debe enfocarse en su relación con Nancy. No está diciendo obviamente Jonathan que no le importe ver a Nancy o que no quiera consolarla o que le da igual que sus padres estén en el hospital y que su hermana esté perdida, pero lo que considero es que Jonathan en ese momento quería enfocarse más en la misión. Por otra parte, Steve quería llevarle flores a Nancy, pero aquí no me van a dejar mentir y no me van a decir que la intención de Steve no eran otras. Steve dice que se preocupa por una amiga, pero no puede considerar a Nancy una amiga cuando en la temporada anterior, literalmente, se declaró frente a todos, le dijo que aún la ama, que quiere tener una vida con ella, que quiere tener hijos con ella, sabiendo que esa persona tiene una pareja, y aún así Nancy no le correspondió, pero tampoco le pone el pare que debería, porque si bien es cierto, Nancy considera todavía a Steve como un amigo más, Steve no la considera a Nancy como una amiga, sino como algo más, y eso se nota. Cuando Steve se le acerca a Nancy, literalmente invade su espacio personal y su mano roza con la de ella se da cuenta y se sorprende. Jonathan se da cuenta, pero no dice nada. Y ambos están como que compitiendo por la atención de Nancy. Cosa que nos dio una escena bastante entretenida, pero un poco raro porque normalmente Jonathan no se prestaría para esas cosas porque Jonathan tiene una personalidad totalmente opuesta a la de Steve, pero fue algo gracioso de ver. Pero yo en esta discusión me pongo del lado de Jonathan porque considero que todos actuaríamos como él. ¿Y a qué me refiero? Imaginemos que estamos en una relación y nuestra pareja es amiga de alguien quien tiene sentimientos por dicha persona. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No digo que Steve esté mal que se preocupe por Nancy, pero es obvio cuáles son sus intenciones. Y Jonathan hasta este punto ya no sabe en qué cosas Steve sí es honesto y qué otras cosas es parte de su plan para llamar la atención de Nancy y quizás recuperarla. Entonces, viendo desde ese lado, se entiende el por qué Jonathan actúa así. Pero aquí la que tiene la total responsabilidad
es simplemente Nancy, porque ella es la que decide si le da su lugar a Jonathan o si le da alas a Steve o no. Lo cual me lleva a uno de mis momentos favoritos, y es cuando Santa Murray le trae de contrabando un anillo de matrimonio a Jonathan para Nancy. Sinceramente es algo que me alegra bastante y al mismo tiempo me preocupa porque sabemos que esto no puede terminar bien. Esto de alguna u otra manera va a terminar mal. Y no me refiero a la relación como tal entre Nancy y Jonathan, sino a lo que me refiero es de que algo puede llegar a pasarle. Y sinceramente yo sí estoy preocupado por Jonathan. No quiero creer que va a morir, pero si me preguntan qué personajes están dentro de mis opciones que los van a... Jonathan es una fuerte opción. Otra probabilidad también está Steve. Vi una teoría que supuestamente decía de que Steve se va a enterar de que Jonathan quiere proponerle matrimonio a Nancy, y en un momento peligroso que van a estar Steve y Jonathan, Steve, con tal de ver a Nancy feliz, se va a sacrificar para que Jonathan sobreviva y sea su esposo. Lo cual no es tan descabellado, tendría sentido, sería algo triste y algo muy respetable por parte de Steve, la verdad. Pero no lo sé, no quiero hacer muchas teorías, prefiero sorprenderme con el final que nos tienen preparado los Duffer. Max, aún estando viva, atrapada en los recuerdos de Henry y ayudando a Holly a cómo escapar o ideando un plan, y cómo Lucas todavía está ahí a su lado, tomando de la mano o poniéndole su música, cómo a pesar de todo no la deja, no se ha olvidado de ella, sigue con la esperanza de que en algún momento va a despertar. Y sinceramente, después de Nancy y Jonathan, la relación de Lucas y Max para mí es una de mis favoritas, que yo sé que no están juntos, pero tengo la esperanza de que Max despierte de nuevo y encuentre a Lucas para que vuelvan a retomar esa linda relación que tenían. El resto de los personajes como Erika, Derek e incluso Henry está bastante bien. Me llamó bastante la atención el nuevo diseño de Vecna. Sinceramente impone mucho más respeto, mucho más temor. Esa escena en la que se dividió a todos los soldados militares con sus demogorgones fue simplemente espectacular. Me encantaron los efectos de esta temporada. Se ve cada vez más cinematográfico y de hecho tiene sentido, ya que Netflix ha invertido bastante en la producción de esta serie, y no me refiero solo a los efectos visuales o a los efectos especiales, maquillaje, etcétera. Se siente literalmente como que una película dividida en varias partes en vez de una serie de diferentes capítulos. Aquí simplemente en este primer volumen se sintió que todos los personajes tenían un propósito, que ninguno estaba de más, que ninguno sobraba, todos tenían una función que cumplir y todos tuvieron una cierta pizca de desarrollo. Precisamente a eso me refiero cuando digo que Stranger Things está retrocediendo en lugar de avanzar, no porque sea algo malo, sino porque está volviendo a sus inicios. En sus inicios, cada personaje tenía un rol importante. Por más insignificante que pareciera, al final lo que hacían tenía un propósito, como el personaje de Derek, por ejemplo. Al inicio era un gordo insoportable, pero después terminó siendo útil. Entonces, eso es lo que hacía falta ver y eso es lo que necesitábamos y queríamos desde un principio. Will teniendo poderes. Simplemente era la cereza del pastel que le faltaba a esta temporada. Estoy cada vez más emocionado y más intrigado por saber qué es lo que planea Vecna con estos niños, cómo va a escapar Max con Holly de los recuerdos de Vecna, el regreso de 008, un personaje que yo dije, y menos mal tengo mi video de los rankings de las temporadas de Stranger Things como evidencia, que yo dije que ese personaje iba a tener un rol importante quizás en la quinta temporada. Y sinceramente son muchas cosas que han pasado solamente en estos 4 capítulos, así que no me quiero ni imaginar de qué va a tratar el resto de capítulos que nos quedan. Solo sé que ya quiero que sea diciembre para que salga la otra parte y luego año nuevo para que salga la última. Díganme en los comentarios quién más quiere que se estrene el último capítulo en el cine. Pero bueno, esa es mi opinión. Si les gustó, ya saben, compártanlo, síganme en todas mis redes sociales. Conmigo será hasta el próximo. Hablemos de...